De la madrugada, 40 segundos, tiempo seco en Bogotá, incendios controlados en casi todo el país, ya les voy a contar. Comienza esta semana con otro round de la larguísima pelea entre el presidente Petro y el fiscal Francisco Barbosa, que deja el cargo dentro de 2 semanas, y así ha sido el último año y medio. Este episodio, el de hoy, está relacionado con la obsesión del presidente para elegir al reemplazo de Barbosa cuanto antes, y para que no quede encargada la vicefiscal Marta Mancera, que sería la posibilidad si la Corte no elige, como parece que no va a elegir, un fiscal en propiedad. La pelea tiene muchos ingredientes, tiene que ver con la financiación de la campaña del presidente Petro, que lo llevó al poder en el año 2022. Por presuntos ingresos irregulares de esa campaña, dice el presidente Petro, el fiscal termina investigándolo a él por los laditos. El fiscal, que efectivamente ha hecho investigación y allanamientos, entre otras cosas, a FECODE, eso sí, por supuesto, con orden judicial, FECODE, que le entregó a la campaña Petro indirectamente 500 millones de pesos, a pesar de que hay una prohibición legal para que personas jurídicas aporten plata a campañas. Ese es el último pretexto. El presidente Petro dice que en la fiscalía hay roscas, amplía la pelea y dice que no están investigando a mafiosos, que el fiscal lo está investigando a él, que no es su competencia. Tiene razón, el presidente solamente puede ser investigado y juzgado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, pero el presidente va más allá y dice que el fiscal está encubriendo y que está incurriendo en el delito de sedición. Y lo voy a citar entre comillas, al presidente Petro dice, en su desespero va a coger presos y a coger presos a funcionarios de su gobierno y abrir procesos a su gobierno. Responde de inmediato el fiscal diciendo que es una amenaza a él, a la fiscalía y a toda la rama judicial. Un muy agro enfrentamiento. El nuevo presidente de la Corte, que es el magistrado Gerson Chaverra, dice que no se compromete con una fecha para elegir la terna, pero da garantías de que la Corte, por supuesto, elegirá en propiedad. El temor del gobierno es que quede encargada durante un periodo largo la actual vicefiscal, la vicefiscal Mancera. Bienvenidos, ya les voy a hablar de este choque, un durísimo, un agrio, un feo, desapacible choque institucional. La otra pelea del día es con el gobierno de la Argentina. El suspendido canciller Álvaro Leiva, que ya no puede ejercer como ministro de Exteriores, dice a través de redes sociales que en nombre del gobierno colombiano presenta la más enérgica protesta por unas declaraciones del presidente Milei. En una entrevista con Ángela Patricia Yaniot, dijo que el presidente Petro es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Esta crisis origina que el gobierno colombiano llama a consultas al embajador colombiano, que es Camilo Romero, un hombre muy del corazón del petrismo. A propósito, lo llama a consultas, llega a Bogotá con un futuro incierto, lleno de incertidumbre alrededor de las relaciones entre los dos países, unas relaciones usualmente muy activas. Milei viene a la derecha y el presidente Petro muy a la izquierda. Una relación totalmente comprometida. A propósito de Leiva, el canciller reaparece en su cuenta en Twitter para agradecer el respaldo del presidente. Después de que la Procuraduría lo suspendiese por 3 meses, dice el canciller o ex canciller Leiva que estaba luchando contra carteles y corrupción y que seguirá del lado del presidente. Lo que no dice es que si estaba luchando contra la corrupción, le volvió a dar el mismo contrato cuestionado a la firma Thomas Gregg & Sons. Al fin no se sabe en qué anda el canciller. Hablando del presidente Petro, canceló su visita, la que tenía programada a la Antártida, que iba a ser el pretexto para pasar por Chile e intentar conseguir nuevamente la sede de los Juegos Panamericanos para Barranquilla. Dice la Casa de Nariño que el viaje se canceló para que el presidente pudiese atender asuntos prioritarios en Colombia. Seguramente la atención del fenómeno del Niño, porque este fin de semana ya se publicó el decreto del desastre natural para Colombia, que tendrá vigencia durante 1 año y que le permite al gobierno tomar decisiones con fuerza de ley, el estado de excepción, que tendrá vigencia durante 1 año. Queda en veremos, pues, el viaje a Chile, cada vez más improbable, porque había dicho el presidente de Panamá Sports, que él otorgó y le quitó a Colombia los Juegos Panamericanos,
que no iba a recibir al presidente Petro porque este no es un asunto de gobiernos. A propósito, Lucho Díaz desde Liverpool envía un mensaje en sus redes sociales pidiendo a Panam que le regresen los panamericanos a Barranquilla. Ya les hablaré también de la ola de calor, de los incendios sobre los cuales hay noticias agridulces. Ya se firmó, les decía, el decreto de desastre natural para todo el país. Esta mañana quedan 17 incendios activos. Por fortuna, incendios menos graves, no en parques naturales, no en páramos. Ha sido controlado el de el páramo de Las Hermosas, el de Berlín en Santander, 2 páramos fuentes de recursos hídricos en diferentes regiones del país. También está controlado esta mañana el incendio de los cerros orientales de Bogotá. Y están controlados casi todos los grandes de la semana pasada, salvo 17 puntos, focos que todavía persisten en Bichada, en Putumayo, donde amaneció lloviendo. El de Nemocón también, por fortuna, allí en Cundinamarca, llovió en las últimas horas. Sin incendios en Bogotá está mejorando también la calidad del aire, por eso los colegios deben volver a clases presenciales esta mañana. Si usted tiene dudas, lo más probable es que sus niños tengan que ir a clase presencial. Esta semana la Secretaría de Movilidad evaluará si el pico y placa los sábados continúa. En contraste a los incendios, este fin de semana se presentaron emergencias en Antioquia por fuertes lluvias. En La Estrella, algunas casas terminaron destechadas y por lo menos 7 de postes colapsaron. Les voy a contar también la historia de la apasionante historia del Galeón San José. El Ministerio de Cultura anuncia que en un mes la Armada comienza la exploración y extracción de esas piezas del galeón, eso sí con veeduría internacional, que lo habían intentado los gobiernos anteriores, habían hecho la planeación de una manera diferente. Dice el gobierno nacional que esta vez sí. El gobierno tiene como objetivo garantizar que las piezas se conserven después de que las saquen del fondo del mar y que se ponga fin a esta novela que comenzó hace más de 300 años. Van a sacar los cañones de bronce, las monedas, los lingotes, las espadas y por supuesto las vajillas. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Les hablaré del paro esta mañana que hay en Francia, una protesta de agricultores que tiene paralizada ya Francia, y les hablaré del asesinato de 3 soldados norteamericanos aparentemente en Jordania, asesinados por milicias proiraníes, aunque esta mañana Irán lo niega, anuncia represalias el gobierno Biden desde Washington. 6 de la mañana, 7 minutos, bienvenidos. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Lo advierto. El fiscal en su desespero, porque algo ocultan, que no quieren cumplir la Constitución, algo ocultan, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando a mí. Sigue el enfrentamiento entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal Francisco Barbosa. El mandatario lo acusó de sedición, de investigarlo sin competencia y de burlar la Constitución. Y a mí me importa un comino que me investiguen. Lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme. A su regreso a Bogotá desde los Estados Unidos, el fiscal Barbosa le respondió al presidente Gustavo Petro. Lo que ha hecho la Fiscalía General de la Nación es adelantar sus competencias y sus funciones conforme a la Constitución y la ley. Me parece que es una amenaza contra mí, contra la rama judicial del Poder Público, contra la Fiscalía General de la Nación. Y lo que hace el presidente de la República es de nuevo crear una cortina de humo, producto de la cantidad de problemas que tiene. Es una persona que perdió la gobernabilidad del país. El presidente también criticó el allanamiento adelantado por la Corte y la Fiscalía a las oficinas de FECODE la semana pasada. Desde aquí quiero expresar mi solidaridad al sindicato FECODE, que fue allanado en el día de hoy. En medio del enfrentamiento entre el presidente y el fiscal general, la Corte Suprema de Justicia aún no da una fecha para la elección de la fiscal general. El magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema. Sería yo absolutamente irresponsable comprometerme con una fecha porque ustedes saben que estamos sujetos a una deliberación en el marco de nuestra sala plena. El presidente Gustavo Petro insiste en su plan para ganar las elecciones del 2026 sin buscar una reelección. Este es el camino. No, ojo con eso de reelección porque le dan patatús a más de uno. La reelección era para ellos.
El de la vieja está liquidado, estamos en una etapa que llaman los bomberos si es guarda de cenizas, y es vigilar las cenizas para que no haya ningún punto que se reactive. En el caso del cable está controlado, tenemos algunos puntos calientes todavía que requieren intervención adicional, pero no hay riesgo de que se expandan más allá de esos puntos calientes, los estamos vigilando. Después de casi una semana pudieron ser controlados los incendios forestales en los cerros orientales de Bogotá. Más de 2 hectáreas fueron afectadas y según el alcalde estas fueron las causas. Bueno, en el caso de la quebrada La Vieja, ya el informe de investigación del Cuerpo de Bomberos indica que fue una fogata el origen. En el caso del cable, la investigación indica que el origen fue una botella que por el sol prendió básicamente la cícula de pino que está en el suelo y eso llevó a que se generara el incendio. El páramo de Berlín hace parte del complejo de páramo Santurbán Berlín. Son aproximadamente 142.000 hectáreas entre Santander y norte de Santander. El reporte de las autoridades son más de 1.000 hectáreas a las que se conocen oficialmente arrasó el fuego. Ahora, dicen las autoridades, comienza un plan de recuperación. Doctora Yolanda González, directora de investigación del fenómeno del Niño. Debemos ser realistas. La vegetación está siendo impactada mucho más que antes. Si nos vamos a confiar en que ella misma se va a recuperar, ¿dónde está nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad está en la protección, en la conservación, el cuidado de ella. Por supuesto que medidas como la restauración, que son procesos muy lentos, podrían ayudar, pero no podemos dejarle la responsabilidad a la naturaleza de su conservación o de su cuidado, de su recuperación. Las temperaturas récord que anunció el IDEAM, como los 40 grados centígrados en Jerusalén, Cundinamarca, muestran un precedente de lo que viene para los próximos meses. Gisliana Echeverry, directora de IDEAM. Hemos estado anunciando que el mes de febrero es un mes donde gran parte del territorio nacional puede presentar aumentos de temperatura más incluso de las que podemos tener hoy en enero, y ya para el mes de marzo, donde gran parte del país empieza a transitar hacia una temporada de más lluvias, y aunque siga el fenómeno del Niño de fondo, esperamos que ya se empiece a disminuir esa intensidad de sequía. Y pese a no tener fecha y no estar programado, el presidente Gustavo Petro canceló su viaje a Antártida y a Chile, en donde hablaría de cómo recuperar los Juegos Nacionales para Barranquilla, y visitaría al buque ACR Simón Bolívar, que está en esta zona del mundo. Voy a dirigirme a la República de Chile para visitar el barco científico que ya está llegando a la Antártida, y utilizando ese viaje haremos una escala para hablar directamente con el presidente del comité ejecutivo. Hombres en colaboración con militares de Tolemaida hacían parte de una red de tráfico de armas usadas para venderlas a bandas delincuenciales de Bogotá y disidencias de las FARC en Tolima y Huila. Carlos Izquierdo, director contra las organizaciones criminales de la Fiscalía. Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó a estas 2 personas los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los procesados no aceptaron cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en centro carcelario. Durante la última jornada del gobierno con el pueblo en Quibdó, Chocó, el presidente Petro volvió a hablar de reelección y hasta hizo una advertencia. Ojo con eso de reelección, porque le dan patatús a más de uno. La reelección era para ellos, para nosotros no es. El camino de la emancipación, yo propongo, en este breve lapso de tiempo que es este gobierno elegido, ¿cómo se realiza el cambio? Gustavo Petro, un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Estas fueron las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre el presidente Gustavo Petro, que han generado rechazo entre la política colombiana e incluso internacional. Aunque el mandatario no se pronunció directamente y con nombres propios, desde Chocó lanzó un duro mensaje a quienes critican a los comunistas. No se trata, porque nos atacan, de comunistas, de socialistas, que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, lo que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo y qué es socialismo. De paso informo. Socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción. Punto. Estados Unidos asegura que elegirá el momento y el lugar para responder a un ataque de Jordania que cobró la vida de 3 militares estadounidenses. Washington atribuye el hecho a milicias respaldadas por Irán. En las últimas horas, el presidente Joe Biden, desde un evento de campaña en Carolina del Sur, lamentó la muerte de sus soldados y prometió que habrá respuesta. Advirtió Biden, decía que quiero señalar que tuvimos una noche difícil en el Medio Oriente, perdimos a 3 valientes soldados en un ataque a una de nuestras bases y pido un momento de silencio por nuestros 3 soldados caídos.
y responderemos. El gobierno de Estados Unidos se encuentra revisando su política de sanciones hacia Venezuela tras lo que ellos califican como la profundamente preocupante decisión del Tribunal Supremo de Justicia acá en Venezuela de ratificar la inhabilitación a María Corina Machado, la candidata presidencial de la oposición. Y es que para el gobierno norteamericano la decisión judicial va en contra de los compromisos asumidos por los representantes del presidente Nicolás Maduro en la mesa de diálogo de Barbados, donde se fijó la hoja de ruta para los comicios presidenciales de este año y que contempla que todos los partidos políticos eligieran al candidato de su preferencia. En Francia, 15.000 policías tienen la misión de evitar el bloqueo de París durante las protestas anunciadas por los agricultores. Naciones Unidas atraviesa su peor crisis desde el inicio de la guerra en Gaza tras la acusación de Israel de que funcionarios de su agencia clave para la atención de los refugiados en la franja participaron en la masacre llevada a cabo por Hamás el pasado 7 de octubre. La acusación es que 12 funcionarios participaron en secuestros, repartición de municiones e incluso en una de las masacres. Aunque Naciones Unidas ordenó su despido inmediato, ya son 10 países los que retiraron el financiamiento y la ayuda humanitaria para Gaza se está esfumando. Y allí entró Harold Rivera, generoso descargó para Valencia, cambió de perfil y con la zurda la manda a guardar, lejos del alcance del arquero Castillo, llegó el cuarto del América y Ardel Pascual se convierte en una caldera. En el estreno de César Farías como técnico del América, el conjunto escarlata goleó 4-1 a Nacional en Cali. En otros resultados destacados de la segunda fecha de la Liga, Millonarios empató a 0 con el Bucaramanga, Junior empató 2-2 con el Chico y Santa Fe le ganó 3-1 a Envigado y el Medellín le ganó 1-0 a Pereira. Estás escuchando Blue Radio.